Reciban el saludo del pueblo evangélico del Perú. Siempre hemos estado llegando hasta la Argentina, pero el Señor ha permitido que, aunque sea una visita rápida de 2 días y medio, podamos estar con ustedes. Pero ¿cuántos han venido porque tienen hambre de la palabra de Dios? Si tienen sus Biblias, le voy a invitar para que, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 al 32, y luego de leerlo, les digo cuál es el tema. Dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno de los problemas de la iglesia en Latinoamérica, la iglesia evangélica, es que hay muchos admiradores de Jesús, pero pocos discípulos. Y eso es un desafío. Porque la orden fue: id y haced discípulos. Ni siquiera fue: id y haced evangélicos. Id y haced discípulos. Y sabe usted, en el libro de los Hechos hay algo interesante. Fue en Antioquía, ahí donde Saulo empieza su ministerio, en donde se dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Eso significa entonces que para decir yo soy cristiano, en primer lugar debemos ser discípulos. ¿Y qué cosa es discípulo? Alumno, aprendiz. La moderna pedagogía ya no usa mucho el término alumno, sino estudiante. Uno que quiere estar cerca del maestro. Y yo creo que por ahí va el tema entonces. ¿Qué significa ser discípulo? Seguir los pasos del maestro, seguir las huellas del maestro. Pero aquí encontramos una condición. Y ahí viene el choque. Jesús nos plantea la condición. Estamos tomando las cosas de Dios y seguir a Jesús como algo tan fácil. Y a veces nosotros somos los que le queremos plantear las condiciones al maestro. Señor, si no me respondes, Señor, si no me das, te castigo, ¿eh? No vengo 2 meses a la iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? Y aquí está la condición. Y Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes obedecen a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la condición. Tenemos que obedecer. Tenemos que permanecer. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Entonces, si ese es el mandamiento y si esa es la condición, obedecer, permanecer en su palabra, vamos a ver a través de la Biblia 3 episodios en donde yo les voy a preguntar: ¿estuvo presente la obediencia? Porque cuando no está presente la obediencia, eso trae consecuencias. Pero en la medida que lo vamos viendo, lo vamos aplicando a nuestras vidas. Que esto no sea simplemente más información y más conocimiento. Que esto sea un desafío. Yo creo que el Señor nos sigue invitando. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. Perú y Uruguay necesita de discípulos del Señor, que tengan interés en seguir al Maestro. Yo creo que de manera equivocada a veces hemos desviado nuestra atención y estamos siguiendo otras cosas y nos hemos olvidado de seguir al Maestro. Quisiera que agreguen 2 conceptos a su diccionario. No solamente es suficiente decir soy cristiano. Debemos decir soy Cristóforo. Permítame aclararle lo que eso significa. Cristóforo. Cristóforo significa ser portador de Cristo. Quiere decir que a donde yo voy, no solamente cuando dure el culto, las 24 horas del día, en mi trabajo, en mi casa, en mi empresa y en donde yo esté,
La gente tiene que confirmar y comprobar que Cristo murió en una cruz, resucitó al tercer día y está vivo porque vive en mí. Y soy un portador de Cristo. En otras palabras, la gente tiene que ver a Cristo a través de nuestras vidas. Pero eso viene como consecuencia de permanecer en su palabra. Latinoamérica le encanta hacer sus criolladas. Y una de esas es que nos gusta decir, mira hermano, no me mires a mí, porque si tú me miras a mí, me vas a encontrar muchos defectos. Tú sabes que si me provocan, me encuentras. Soy cristiano, pero no soy fanático. O como en Lima un hermano predicando dijo, miren hermano, ya me tienen hartos, ustedes escojan, esto huele a cementerio y esto huele a hospital. O sea, ya matonesco. No. Pablo no enseñaba ni predicaba eso. Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Cristóforo. Y la población de Montevideo, aquí en Uruguay, tiene que confirmar que Cristo está vivo, porque lo ve a través de ustedes. Cristóforos. Pero no solamente Cristóforos, también cristófilos. ¿Sabe lo que significa cristófilo? Viene de fileo, amor. Somos los amantes de Jesús y por eso lo seguimos. Así que con su Biblia, ¿qué le parece si vemos el primer caso? Si tiene su Biblia, Números capítulo 20. Vamos a ver el primer caso. Y le voy a preguntar si usted encuentra allí obediencia. Y si no lo hay, ¿cuáles fueron las consecuencias? Y a la vez lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Ok? Números capítulo 20, desde el verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, la hermana de Moisés, y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. La pregunta es la siguiente. ¿Moisés obedeció lo que el Señor le había dicho? Pero el milagro se produjo. ¿Será que el fin justifica los medios? ¿Será que Dios aprueba el pragmatismo que ha entrado con mucha fuerza en las iglesias? ¿Todo vale? ¿Todo es para la gloria de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aquí hay un mensaje muy claro. Yo creo que Moisés está afectado. Ha fallecido su hermana. El pueblo se ha rebelado. Él ora al Señor juntamente con Aarón. Dios le da la instrucción precisa, pero él no prestó atención. Tal vez lo confundió con otra vez cuando Dios sí le dijo que golpee la peña. Pero Dios esta vez le dijo, tienes que hablar. Pero el milagro se produjo.
Aquí quiero lanzarles una observación. La Biblia no dice, por sus dones los conoceréis. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay que aprender a diferenciar eso. Hay algunos que quieren seguir la vida cristiana y dicen, pero ahí están los resultados, yo estoy yendo a la iglesia. Sí, yo tengo hasta cargo. Yo tengo un montón de tiempo. Pero eso no sorprende al Señor. Si queremos servir al Señor, hay algo fundamental. Primero tenemos que agradarle. Porque si no le agradamos, puede haber resultados efectistas, pero en el fondo no estamos agradando ni estamos obedeciendo al Señor. Alguno me dirá, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanto escándalo? Golpeó pues la peña y lo importante es que brotó el agua. No, no se trata de eso. Cuando seguimos leyendo, dice el verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La desobediencia de Moisés, ¿sabe lo que le costó? No entrar en la tierra prometida. Pero insisto con la pregunta, ¿pero por qué? ¿Sabe usted lo que Moisés no entendió? Y ese es el otro problema. Podemos saber mucho de la Biblia y a veces no la entendemos. Y si no la entendemos, no la aplicamos. Y cuando no podemos aplicar, podemos terminar, escuche bien, en mediocridad. Y Dios quiere ver una iglesia conformada por discípulos que son obedientes, pero que están atentos. Acompáñeme con su Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, desde el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y esa roca, esa peña, ya era una figura de Cristo. Y esa roca no podía ser golpeada dos veces, porque Cristo murió una sola vez. No podía ser golpeado dos o tres veces. Pero Moisés estaba tan afectado por lo que le había sucedido, la muerte de un familiar, su hermana, el reclamo, la protesta del pueblo, que no prestó atención. Y pensó y dijo, si la primera vez lo hice así, esta también y golpeó, ¿quieren agua? Ay, tomen agua, no molesten. ¿Cuántas veces no prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir? Y Dios nos está hablando de muchas maneras, a veces de la manera que menos nos imaginamos. Y por no obedecerle, perdemos grandes oportunidades. Por no obedecerle, simplemente nos vamos a quedar mirando que otros sí son bendecidos y nosotros no. ¿Estará ocurriendo eso en nuestras vidas? Tenemos que responderle al Señor. ¿Quiere seguir viendo a través de la Biblia un segundo ejemplo? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra? Con su Biblia nos trasladamos entonces nuevamente al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 5, por favor. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón,
Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La intención del rey David muy buena, trasladar el arca a un nuevo lugar. Y lo están trasladando y de repente uno de los bueyes parece que tropieza y el arca se iba a caer y Usa trata de sostener el arca, pero murió. A Dios no le agradó eso. La pregunta surge, ¿y por qué? ¿Qué cosa quería Dios? ¿Que se caiga el arca y se rompa? No, acá hay otra lección. Hermanos, no es suficiente con tener buenas intenciones. No es suficiente ser sincero. Podemos estar sinceramente equivocados. No es suficiente con venir a la congregación. Es muy importante, pero no es suficiente. Porque eso puede significar que usted entró al Evangelio, pero ahora falta que el Evangelio le entre a usted. Y usted me puede decir, yo felizmente ya creo en Dios. Qué bien, los demonios también creen y tiemblan. Hay que confiar en Dios. Y aquí hay algo interesante. ¿Qué cosa pasó? David se olvidó, lo pasó por alto. ¿Y cuántas veces nosotros también queremos hacer lo mismo? Uno de los defectos de la iglesia en estos tiempos es el activismo que tenemos, lo que también llamo eventomanía. Y tenemos eventos para todos los gustos, ¿ah? Septiembre del año pasado en Lima me llega una cartita de invitación y me dice, estimado pastor, lo invitamos para una reunión, para que comparta la palabra, septiembre, porque vamos a elegir a la Miss Iglesia. Fíjense, ahora están eligiendo a la Miss Iglesia. Ahora no he venido para darles ideas, ¿no? Pero está sucediendo. O sea, tenemos para todos los gustos y hay una eventomanía, pero espectacular. Permítame decirle, a Dios no lo vamos a impresionar con eso. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al capítulo 15, encontramos la respuesta. Y felizmente que David recapacitó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recapacitar y darnos cuenta que si no estamos obedeciendo, no le estamos agradando, hay que cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Dice el capítulo 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino solamente por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y cuando David recordó y dijo, me equivoqué. Lo quise hacer a mi manera. Sí, tenía la buena intención, pero me olvidé. Ya Dios había dado la indicación. Solo los levitas lo pueden trasladar. Y lo tenían que llevar sosteniendo los listones sobre sus hombros. No se podía ni tocar. Tenía todo un cuadro simbólico. La presencia de Dios se manifestaba allí. Ahí se guardaba una porción de maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Algo muy especial. Y Dios había dado la indicación mucho más antes. Solo los levitas, nadie más. David lo pasó por alto. Y eso le costó la vida a una persona. Hermanos, no se trata de que yo quiero seguir al Señor como a mí me parece. No se trata de que yo le pongo las condiciones al Señor. No se trata de que el Señor se tiene que acondicionar a mí. No. El que pone las condiciones es Él. Si permanecéis en mi palabra, si es que me obedeces, seréis verdaderamente
mis discípulos. Seréis cristóforos, seréis cristófilos. Si tú quieres hacerlo como a ti te parece, no vas a avanzar. Vas a seguir perdiendo oportunidades. Te vas a quedar como Moisés, simplemente observando. O como David, que tuvo que hacerse la pregunta, pero Señor, ¿qué está pasando? Pero tenemos que recapacitar y reflexionar y cambiar de actitud. Yo creo que si el Señor nos está convocando en esta oportunidad, y no es una casualidad, sino es la providencia divina, es porque a través de su palabra, Él nos quiere dar una oportunidad de hacer las cosas tal como Él quiere. Uruguay necesita del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? La Iglesia Cristiana Evangélica, escúchelo, es la reserva ética y moral de una nación. Después de la Iglesia Evangélica, dígame usted, ¿qué cosa queda? Todo se corrompe, todo se corrompe. Pero para que eso se haga realidad, necesitamos seguir al Maestro. Si usted visita Perú, aparte de Machu Picchu, puede visitar la fortaleza de Sacsayhuamán. Está a 10 minutos del Cusco. Y si visita esa fortaleza, se va a llevar la sorpresa de unas tremendas piedras. Y un día se me ocurrió preguntarle al que está allí dando la indicación, es un guía turístico. Amigo, ¿y más o menos tienes idea cuánto pesa esa piedra, esa roca? Y me dijo, la de aquí, 20 toneladas. La que está más allá, 22 toneladas. Hasta el día de hoy es un misterio cómo los incas pudieron trasladar tremendas piedras. Han transcurrido muchos años y nuestros antepasados dejaron esas huellas. Pero, estimados hermanos, el Jesús a quien nosotros seguimos también ha dejado huellas. Y nosotros tenemos que seguir esas pisadas. Porque Él es el Señor de la historia, el que dividió la historia. Vale la pena seguirle. Vale la pena seguirle. Tercer caso, con su Biblia entonces, me acompaña Primera de Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Hur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Preguntó, ¿Saúl obedeció? ¿Qué hizo Saúl? Primero escuchó, y luego hizo las cosas como a él le parecía. De manera que al rey Agag lo tomó como trofeo de guerra, tal vez para mostrarlo y decir, yo lo derroté. Y de los animales que estaban más gorditos, no los tocó. Pero ¿cuál fue la orden, el mandato? Todo. Todo. ¿Obedeció? No. ¿No será que a veces queremos seguir al Señor, pero todavía dejamos ciertas cosas? Y en el colmo de los colmos le ponemos plazos al Señor. De repente le estás diciendo, Señor,
Ya después de los carnavales creo que arreglaré cuentas contigo. Déjame saborear una despedida, Señor. Tú me entiendes. Tengo derecho. Señor, en julio creo que ya puedo seguirte. No. ¿Sabe usted lo que le costó al rey Saúl esta desobediencia? Y a veces, mis estimados hermanos, no medimos las consecuencias. Y después nos quejamos. Y cuando desobedecemos al Señor, eso se nota, se percibe. Llevamos una vida mediocre, desanimada. Venimos al culto y nos tienen que pasar la voz, hermano, no se duerma, por favor. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Ay, si supiera, pastor, los problemas que estoy pasando. Y al siguiente culto, y hermano, ¿cómo estás ahora? Peor. O sea, es que no estamos obedeciendo al Señor. A todos aquellos que viven esa situación de lamento, yo le digo, hermano, no pierdas tiempo. Escribe Segunda de Lamentaciones, porque tu vida es una desgracia, todo, una tragedia, ¿no? Es incompatible con lo que uno encuentra en la palabra. Todo es un drama, todo le pasa. La razón es, no estamos obedeciendo. Fíjese lo que le pasó a Saúl. Versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjense lo que ocasionó. Voltee su página, Primera de Samuel, capítulo 15, desde el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel. Fíjense la desfachatez que tiene todavía Saúl para decir, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Se está justificando, así como muchas veces nosotros también. Pero me tienen que entender por qué son tan exigentes. Estos evangelistas radicales. No se trata de eso. Se trata de compromiso. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Desobedecemos? No agradamos a Dios. No podemos servirle. No podemos ver las bendiciones. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín, fíjese, le echó la culpa al pueblo. Así como nosotros que le echamos la culpa, si no fuera por esta mujer, si no fuera por este hombre, este marido, si no fuera por estos chicos, si no fueran por los amigos, si no fueran por los vecinos, si no fueran por estos familiares, y no falta alguno que va a decir, si no fuera por esta suegra, y ahí lo completó. No, no se trata de eso. Se trata de asumir nuestra responsabilidad. Qué espectacular, Saúl comienza a echarle la culpa a todos, el pueblo. Sí, yo lo capturé, pero he obedecido. Mire ese concepto que tenía Saúl. Versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate, tu Dios. Y para ofrecer sacrificios. ¿Dios iba a aceptar esos sacrificios? ¿Dios aceptará nuestro servicio cuando no le estamos agradando? Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Escuche, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas el rey. ¿Qué le parece? ¿No será que estamos perdiendo muchos privilegios, muchas oportunidades? Porque somos nosotros los que le queremos plantear condiciones al Señor. Y el Señor siempre es preciso. El Señor es directo.
Si permaneciereis en mi palabra, si obedeces mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No será que por no obedecer al Señor hay muchas ataduras que todavía mantenemos? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia evangélica? No solo en Perú, yo creo en toda Latinoamérica. Nos hemos vuelto cristianos muy coquetos. Mientras dure el culto le damos besitos a Dios. Termina el culto y le damos besitos al diablo y al mundo. Y nos hemos olvidado que Éxodo 34:14 dice, Dios es celoso. Él quiere tener el señorío. Él quiere ser el único Señor. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él quiere que estemos atentos a lo que Él nos dice. No podemos cambiar su palabra. No, no la podemos manipular. No la podemos adulterar. Lo que nos queda es sujetarnos y decirle al Señor, está bien, lo acepto, te voy a obedecer. Recordemos, toda obediencia tardada se convierte en desobediencia. 3 ejemplos concretos: Moisés, David, Saúl. ¿Te identificas con alguno de ellos? No me lo tienes que responder a mí. Le tienes que responder al Señor. Él nos convoca. Él es el que invita. Él no manipula. Él no presiona, no chantajea. Él es el que dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él no te asusta. Me tienes que seguir porque si no nada garantiza que saliendo por la avenida pasa un camión con 22 llantas, te atropella y te mata. No, el Señor nunca amenazó. Él dice, ¿quieres seguir? Bienvenido, venid. Venid. ¿Quieres ser mi discípulo? Ok, pero la condición es, tienes que permanecer en mi palabra. Tienes que ser obediente. Último versículo, Primera de Pedro, con su Biblia. Pedro es el que nos va a decir en el capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llamó con 3 propósitos específicos. Nos llamó para ser salvos, nos llamó para ser santos y nos ha llamado para ser siervos. ¿Quieres servirle? Bienvenido. Practica la santidad. ¿Quieres seguir al maestro de Galilea? Tienes que cumplir con las condiciones, requisitos que él plantea. Yo esta noche estoy compartiendo un requisito, pero no vayas a pensar que es uno solo. Hay 8 requisitos que el Señor plantea. Tú me dirás, uy, pero si no paso ni con este, ¿qué será con los otros 8? ¿Qué le parece si tenemos un tiempito de oración en silencio? Y mientras oramos en silencio, tú te preguntas, Señor, reconozco, no te estoy obedeciendo en todo. ¿Has visto 3 ejemplos? Moisés no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. David, entusiasmo, pero no es suficiente. Saúl quería impresionar, pero a Dios no lo podemos impresionar. Si permanecemos en su palabra, somos verdaderos discípulos. Si no permanecemos, no somos discípulos verdaderos,
somos falsos. Y al Señor no le podemos sorprender. Continuamos en tu presencia, Señor. Agradecidos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú permites que esta noche estemos aquí reunidos en tu nombre. Y porque siempre estás atento a lo que hacemos. Y siempre estás dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Reconocemos, Señor, te queremos seguir, te queremos servir, pero también te queremos agradar. Perdónanos cuando muchas veces somos nosotros los que te planteamos condiciones. Reconocemos que el que las plantea eres tú. Tú eres nuestro Señor. No hay otro como tú. Tú eres el único, el que dio su vida en esa cruz. Te alabamos y te adoramos. En el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo estamos expresando. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Para mí un privilegio. Que Dios bendiga a Uruguay. Que Dios lo bendiga a ustedes.